of controversies surrounding the NotDoor operating system, spyware, ads, bad updates, and the like. And while there's been a vocal opposition complaining about these things, the operating system percentages have mostly stayed the same. Linux and macOS might be getting a few more users, but there hasn't been a revolution in the PC industry, which is why it's so curious that Microsoft just hinted that they lost nearly 500 million Windows users. They are now only claiming to have over 1 billion users instead of the 1.4 billion that they claimed just 3 years ago. Speculation is that computers are just dying out, not that the Penguin is finally dominating the world. Most people do their daily tasks on a phone or a tablet and have little need for anything more robust. So even if the market share is the same percentage, Microsoft's just gobbling up the same size. La industria tecnológica se encuentra al borde de un abismo digital que pocos vieron venir, pero que Bill Gates ya temía en los pasillos de Redmond. Lo que comenzó como una actualización evolutiva se ha transformado en una declaración de obsolescencia programada sin precedentes. Microsoft, en su afán por imponer una era dominada por la inteligencia artificial, ha diseñado Windows 12 no como un puente, sino como una muralla que deja atrás a cientos de millones de usuarios. Esta decisión ha encendido la mecha de un éxodo masivo hacia Linux, un movimiento que ha pasado de ser una alternativa para entusiastas a convertirse en el refugio principal de empresas, escuelas y familias que se niegan a jubilar su hardware funcional. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El muro de cristal. La brutal realidad de los requisitos de Windows 12. El panorama para el parque informático mundial se presenta desolador bajo la sombra del próximo sistema operativo de Microsoft, conocido internamente como Hudson Valley Next, debido a que documentos internos filtrados en febrero de 2026 han revelado una lista de requisitos de hardware que muchos expertos califican de brutal y arbitraria. Mientras que Windows 11 ya fue considerado restrictivo, esta nueva versión eleva la vara a niveles que parecen diseñados específicamente para forzar una renovación masiva de equipos en todo el planeta. En este sentido, los procesadores han sido puestos bajo la guillotina virtual, ya que no basta con poseer un chip reciente. Ahora se exige como mínimo la 10ª generación de Intel o la serie Ryzen 4000 de AMD. Ambas lanzadas del año 2020 en adelante. Esta decisión invalida automáticamente ordenadores potentes de 2018 y 2019 que todavía rinden de forma excelente. Sumado a esto, nos encontramos ante lo que muchos llaman la dictadura de la memoria, puesto que el sistema ha bloqueado explícitamente las instalaciones en equipos con 8 GB de RAM, exigiendo un mínimo de 16 GB sin admitir excepciones de ningún tipo. Además de estas barreras, se endurecen las normas sobre seguridad y gráficos, manteniendo la obligatoriedad del chip TPM 2.0 e incorporando la necesidad de compatibilidad con DirectX 12 Ultimate. Incluso la visualización se ve afectada, ya que se requiere una resolución mínima de 1080p, lo que deja fuera de combate a millones de portátiles que todavía utilizan paneles de 720p. Consecuentemente, estas restricciones implican que solo el 48% de los equipos que actualmente ejecutan Windows 11 podrán dar el salto a la nueva versión. Si realizamos los cálculos sobre la base original de usuarios de Windows 10, resulta evidente que Microsoft está abandonando efectivamente al 77% de sus usuarios históricos en el transcurso de apenas 2 ciclos de sistema operativo. Por esta razón, el sentimiento de exclusión es generalizado, especialmente al considerar que estas exigencias se justifican en funciones de inteligencia artificial que el 68% de los usuarios preferiría desactivar si tuviera la opción. A pesar de que la compañía insiste en que el hardware antiguo carece de las capacidades computacionales necesarias, la realidad del mercado está dictando una sentencia distinta, de tal manera que se está produciendo un éxodo masivo hacia Linux, con un crecimiento del 196% en su cuota de mercado en solo un año, alcanzando el 14,2% en enero de 2026. Este fenómeno se ve reforzado por el hecho de que el 91% de quienes migran informan que sus ordenadores, tildados de obsoletos por Microsoft, funcionan perfectamente con sistemas libres. Por todo lo anterior, el pánico ha comenzado a calar en la directiva de Redmond, ya que los datos de telemetría muestran una pérdida de 38 millones de usuarios en favor de Linux en solo 12 meses.
Incluso figuras como Bill Gates observan cómo la plataforma se desmorona al priorizar la monetización y las actualizaciones forzadas por encima de las necesidades reales del usuario. Para finalizar, el escenario actual sugiere que Windows 12 no se lanzará en un ecosistema próspero, sino en medio de una deserción masiva donde el 94% de los que se marchan aseguran que nunca volverán a utilizar el sistema operativo de Microsoft. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La IA impuesta. El caballo de Troya que nadie pidió. La justificación oficial que Microsoft ha esgrimido para lo que muchos consideran un genocidio tecnológico se centra en la integración profunda y obligatoria de la inteligencia artificial en su nuevo sistema. Según la visión de la compañía, el hardware antiguo simplemente carece de las unidades de procesamiento neuronal, NPU, y de los conjuntos de instrucciones modernos que son esenciales para ejecutar funciones principales de Windows 12, tales como la traducción de IA en tiempo real, el almacenamiento en caché predictivo y la supervisión continua de la seguridad. Sin embargo, la realidad del usuario común cuenta una historia muy distinta, ya que existe un rechazo masivo hacia estas innovaciones impuestas. En este sentido, encuestas internas filtradas de la propia investigación de Microsoft revelan que un abrumador 68% de los usuarios de Windows preferiría desactivar por completo las funciones de IA si tuviera la opción de hacerlo. Además de este rechazo, el nuevo modelo de negocio introduce graves preocupaciones sobre vigilancia y costos, debido a que informes indican que ciertas partes del sistema operativo podrían quedar bloqueadas tras un modelo de suscripción o pago mensual. Por esta razón, la privacidad se encuentra en un riesgo latente, puesto que la monitorización continua necesaria para estas herramientas de IA ha despertado temores legítimos sobre la recopilación masiva de datos y la pérdida definitiva de control sobre la privacidad personal por parte de los consumidores. Consecuentemente, la percepción pública dominante es que la IA no representa un beneficio real para el flujo de trabajo diario, sino que funciona como una excusa conveniente para forzar la venta de hardware nuevo y establecer modelos de monetización que favorecen exclusivamente a la corporación. De tal manera que Microsoft parece estar intentando resolver problemas que sus usuarios no tienen, mientras genera complicaciones financieras y barreras técnicas que nadie desea enfrentar. Para finalizar, esta imposición de funciones no deseadas está logrando que los usuarios que buscan un sistema operativo sencillo, fiable y sin vigilancia opten por abandonar el ecosistema de Windows de manera definitiva. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El despertar del pingüino. Linux triplica su cuota en un año. Ante la inminente amenaza de quedar con un equipo informático inservible por las restricciones de Windows 12, los usuarios han dejado de esperar soluciones de Redmond y han comenzado a votar con sus propias instalaciones. Lo que los ejecutivos de Microsoft observan con un pánico creciente en sus informes de telemetría es un crecimiento de Linux que no tiene precedentes en la historia de la informática de consumo. En este sentido, las cifras son verdaderamente explosivas, ya que en enero de 2025 Linux ostentaba apenas un 4,8% del mercado global de escritorio. Sin embargo, para enero de 2026, esa cifra se disparó hasta alcanzar el 14,2%, lo que representa un crecimiento masivo del 196% en un periodo de apenas 12 meses. Sumado a esto, nos encontramos ante un auge de diversas distribuciones que está desbordando todas las previsiones, como es el caso de Zorin OS, que ha registrado más de 1 millón de descargas en tan solo 5 semanas a medida que el soporte de versiones anteriores de Windows llega a su fin. Por su parte, la popular distribución Ubuntu ha experimentado un salto cuantitativo asombroso, pasando de 2,1 millones de descargas en enero de 2025 a la increíble cifra de 17,3 millones en enero de 2026. Este fenómeno supone un aumento del 724% interanual que refleja la magnitud del cambio tecnológico. Además de estas estadísticas de descarga, el perfil de quienes realizan el cambio confirma un éxodo masivo desde el ecosistema de Microsoft, puesto que una encuesta de Canonical realizada a 50.000 usuarios reveló que el 81% de los nuevos adoptantes de Ubuntu provienen directamente de Windows.
En vista de ello, la migración ya no se puede calificar como un goteo lento, sino como un auténtico torrente preventivo antes del lanzamiento oficial de Windows 12. Por esta razón, los usuarios están descubriendo una realidad que contradice los mensajes corporativos, ya que el 91% de los encuestados afirma que sus ordenadores, catalogados como obsoletos por Microsoft, funcionan perfectamente con Linux, de tal manera que muchos reportan incluso un rendimiento superior y una mayor velocidad en el mismo hardware que Windows 12 pretende bloquear por supuesta falta de potencia. Consecuentemente, queda demostrado que el problema fundamental no reside en los componentes físicos de las máquinas, sino en las exigencias arbitrarias de un sistema operativo que prioriza la venta de nuevo hardware sobre la utilidad real. A pesar de que Microsoft intenta justificar sus requisitos mediante la necesidad de funciones de inteligencia artificial, el sentimiento de deserción se acelera porque los consumidores valoran más la autonomía y la fiabilidad de sus dispositivos actuales. Por consiguiente, este desplazamiento masivo de usuarios está transformando el panorama competitivo global, elevando a Linux a una posición de relevancia histórica mientras Microsoft se enfrenta a una pérdida de confianza sin precedentes. Para finalizar, el hecho de que el 94% de quienes migran aseguren que nunca volverán a Windows sella el destino de esta transición, convirtiendo lo que empezó como una restricción técnica en la mayor migración de software de la historia. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Voces de la resistencia, testimonios de una transición forzada. La crisis de compatibilidad que rodea el lanzamiento de Windows 12 no debe entenderse únicamente como una fría estadística de mercado, ya que tiene rostros humanos y consecuencias económicas reales que afectan a comunidades en todo el globo, desde pequeñas empresas en diversas regiones hasta instituciones educativas en países como la India. La negativa de Microsoft a brindar soporte a hardware fabricado en 2019 está provocando una reacción defensiva inteligente centrada en la adopción masiva de software libre. En este sentido, los dueños de negocios están reportando ahorros significativos que alcanzan hasta los $15.000 al migrar sus equipos de 2018 a entornos Linux, en lugar de reemplazarlos por dispositivos nuevos. Sumado a esto, se encuentran casos críticos como el de ciertos distritos escolares que, al enfrentar gastos proyectados de hasta $1,7 millones para la renovación de su parque informático, han logrado evitar la quiebra técnica mediante la instalación de Linux Mint en sus sistemas actuales. Además de este alivio financiero, la migración ha permitido un rendimiento recuperado que desafía la narrativa de la obsolescencia, puesto que profesionales del desarrollo de software y del diseño gráfico aseguran que sus portátiles ahora son un 40% más eficientes en el uso de la batería. Por esta razón, el flujo de trabajo se ha vuelto más ágil y los tiempos de renderizado son más rápidos al haber eliminado por completo la pesada carga de procesos en segundo plano característica de Windows. De tal manera que la experiencia de los usuarios reales demuestra que equipos considerados viejos por Microsoft son, en realidad, totalmente capaces y veloces cuando se ejecutan de forma nativa bajo distribuciones como Fedora o Ubuntu. Consecuentemente, lo que muchos perciben como la traición del fabricante ha escalado hasta los niveles corporativos más altos, debido a que gigantes de la industria como Lenovo, Dell y HP han comenzado a cuestionar públicamente la estrategia de Microsoft. Estos fabricantes han calificado el ciclo de hardware de 3 años impulsado por Windows 12 como un auténtico despilfarro económico para los usuarios y un grave desperdicio medioambiental para el planeta. En vista de ello, algunas de estas empresas han tomado la decisión radical de eliminar Windows de la gran mayoría de su gama de productos, argumentando que la satisfacción del cliente con el sistema operativo de Microsoft era desastrosa debido a sus restricciones. Por consiguiente, la narrativa corporativa que sostiene que el hardware antiguo no puede ofrecer una experiencia informática moderna ha sido desmentida de forma contundente por la práctica diaria de millones de personas. Este fenómeno deja claro que el verdadero cuello de botella nunca fue el silicio o la potencia de los procesadores, sino un software cargado de restricciones arbitrarias y funciones de inteligencia artificial no solicitadas. Por todo lo anterior, el éxito de fabricantes especializados en Linux
que registran crecimientos de ventas superiores al 300%, confirma que los usuarios valoran la longevidad y el control sobre sus dispositivos por encima de las innovaciones forzadas. A pesar de que Microsoft intenta justificar sus requisitos como una necesidad técnica para la innovación, la realidad es que ordenadores de hace 7 años ejecutan las últimas versiones de Linux sin ningún inconveniente. De este modo, la migración se ha convertido en una elección inteligente para aquellos que desean proteger su inversión económica y mantener la operatividad de sus herramientas de trabajo. Para finalizar, el hecho de que instituciones gubernamentales y pequeñas firmas de contabilidad estén encontrando en el código abierto una salida a la obsolescencia programada demuestra que el ecosistema de Windows está perdiendo su posición de dominio por no escuchar las necesidades reales de su base de usuarios. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El pánico en Redmond. El ocaso de un monopolio basado en la coacción. Internamente, la cúpula directiva de Microsoft es plenamente consciente de que ha cruzado una línea roja de no retorno con el planteamiento de Windows 12. Puesto que correos electrónicos filtrados de altos ejecutivos con fecha de enero de 2026 admiten abiertamente que la pérdida de 38 millones de usuarios en un solo año representa una amenaza existencial para el modelo de negocio histórico de Windows. En este sentido, la confianza en la marca se encuentra dañada de forma casi irreversible, debido a que los consumidores finales sienten que están siendo abandonados y traicionados por una empresa a la que han sido fieles durante décadas. Por esta razón, se percibe una desconexión total por parte del liderazgo de Satya Nadella, quien insiste públicamente en que los usuarios actualizarán sus equipos con entusiasmo para obtener funcionalidades de vanguardia impulsadas por inteligencia artificial, mientras que, por el contrario, la realidad del mercado muestra que la gente solo desea un sistema operativo fiable que no los obligue a desembolsar cientos de dólares en hardware innecesario. Sumado a este conflicto interno, la situación ha escalado hasta el punto de generar advertencias por parte de figuras históricas, debido a que el propio Bill Gates observa con una preocupación latente cómo Windows ha dejado de ser aquella herramienta de empoderamiento personal que él mismo ideó para convertirse en una plataforma de monetización agresiva y de entrenamiento de modelos de lenguaje a costa de la privacidad del usuario. Además de este deterioro en la filosofía del producto, lo que resulta más alarmante para los estrategas de Redmond es que los datos reflejan un camino sin vuelta atrás, ya que el 94% de los usuarios que realizan la migración hacia el ecosistema Linux declaran con firmeza que nunca volverán a utilizar Windows. Consecuentemente, una vez que estos usuarios descubren la autonomía técnica, la soberanía sobre sus propios datos y un rendimiento excepcional sin la vigilancia constante de procesos, en segundo plano, el hechizo del monopolio se rompe de manera definitiva, de tal manera que el lanzamiento de Windows 12 está funcionando como un catalizador inesperado que, lejos de consolidar el dominio de Microsoft, está empujando a los consumidores hacia la libertad del software de código abierto. En vista de ello, la percepción de que no existen alternativas viables se ha desvanecido, puesto que la facilidad de uso de las distribuciones modernas de Linux ha eliminado las barreras que antes retenían a la masa crítica de usuarios. Por consiguiente, Microsoft se enfrenta ahora a un escenario donde su táctica de obsolescencia programada ha resultado ser un boomerang corporativo que está alimentando directamente a su competencia más directa. De este modo, el pánico en las oficinas de Microsoft es palpable al ver cómo sus informes de telemetría muestran una caída en picado de la cuota de mercado en regiones clave donde antes no tenían rival. Por todo lo anterior, el panorama informático está viviendo una transformación estructural que nadie predijo con tal velocidad, impulsada no por una mejora de la competencia, sino por los propios errores estratégicos de una compañía que subestimó la inteligencia y la resistencia de sus clientes. Para finalizar, Windows 12 podría pasar a la historia de la tecnología no como el sistema revolucionario que llevó la inteligencia artificial a las masas, sino más bien como el detonante histórico que liberó a millones de personas de las cadenas de la renovación forzada de equipos, entregando el control del escritorio mundial por fin y de manera orgánica a las manos de Linux.